Esta caricatura de los Teletubbies se habría inspirado en una horrenda tragedia de 4 niños psicóticos que fueron terriblemente torturados en un manicomio en Bulgaria llamado La La Land, y al final los 4 niños murieron al mismo día. Esta historia se ha hecho viral en muchas redes sociales, pero ¿es cierta? ¿Podemos visitar ese manicomio todavía hoy en Bulgaria? La verdad es que nadie me va a negar que esta caricatura sí tiene un toque bastante macabro en sus personajes y se volvieron muy virales entre los niños con una facilidad increíble. Pero veamos la historia en detalle, comenzando con la pequeña Lala. La leyenda dice que a esta niña la mantenían aislada en una habitación sin ventanas y en total oscuridad. La falta de luz solar hacía que su piel se pusiera amarilla. Tal vez comenzó como una palidez muy leve y a medida que los años pasaban en su prisión oscura, su piel se tornaba más y más amarilla. Y este color ahora se asocia con el personaje del Teletubby Lala, que es precisamente brillante y amarillo. Y luego está Tinky Winky, el Teletubby de color azul. Se dice que Tinky Winky está basado en la desgarradora historia de Toho, un niño sordo con una deformidad facial. Probablemente eso le causó a Toho un aislamiento y burlas que le causaban más dolor a su vida tortuosa antes de estar en ese manicomio. Pero la trágica historia de Toho no termina allí. Según la leyenda, Toho era torturado en el frío bajo el duro invierno de Bulgaria, y eso hacía que su piel se pusiera azul. De ahí viene el Teletubby azul de Tinky Winky. El siguiente personaje es Donka. Según la historia, Donka era muda y sufría de una condición que le hacía vomitar continuamente, y por eso su piel tenía siempre un color verdoso. Ese tono de piel que, según los Teletubbies, se asocia con Dipsy, el personaje verde. Y luego tenemos a Polina y su historia, que es quizás la más espeluznante de todas. Polina fue arrojada al fuego por sus propios torturadores como una manera muy cruel de castigarla. Esas horribles quemaduras de Polina le dieron a su piel un tono rojizo, ese color rojo en la trama de los Teletubbies que se asocia con Po, el personaje rojo. Esta historia es bastante desgarradora. Pero ¿por qué los Teletubbies se habrían inspirado en algo así? ¿Los personajes son un símbolo de homenaje o una burla para la historia y el terrible sufrimiento de estos niños? ¿Existen registros sobre la historia real de estos niños o sobre este manicomio búlgaro llamado La La Land en estos días? Bueno, pues vamos a hacer lo que hacemos mejor, buscar la verdad. Comencemos con este manicomio, el centro de estas horribles torturas, La La Land. ¿En qué parte de Bulgaria está exactamente? La La Land, ¿a qué te suena? Seguro que pensaste, por ejemplo, en Disneyland, en Legoland o en Wonderland o en algún parque de diversiones de algún país de habla inglesa. Casi siempre la palabra land se usa como una palabra compuesta al final del nombre principal para crear una fantasía de escapismo o aventura. Pero lo extraño en esta historia es que este modismo, que proviene, como ya sabemos, del inglés, no tiene ninguna equivalencia en el búlgaro. Entonces, ¿por qué se le daría un nombre inglés a un manicomio en Bulgaria de los años 90? Y aún peor, no existe ningún registro de algún manicomio llamado La La Land en Bulgaria ni en ninguna parte del mundo según nuestras búsquedas. Y tiene sentido, ¿qué clase de nombre sería ese para un manicomio? La verdad sería no solo irónico, sino irrespetuoso. Es como si en nuestros países a un manicomio se le pusiera el nombre de Cuculandia. Y aquí viene otra pista que cuestiona la credibilidad de esta historia que se ha hecho tan viral en TikTok. La fecha, 1995. En ese año, Bulgaria estaba pasando por grandes cambios políticos, sociales y económicos, después de la caída del régimen comunista en 1989. En ese momento, el país estaba luchando por mejorar su sistema de salud, incluyendo su atención mental. Si hubiera habido un caso tan grave de maltrato a niños en una institución mental en Bulgaria, probablemente habría sido todo un escándalo público o habría alguna evidencia periodística o al menos alguna novela de la que los creadores de Teletubbies se hubieran enterado de esta historia y nosotros también hoy en día. Pero hay algo aún más ridículo, francamente, en toda esta historia: los nombres de los supuestos 4 niños torturados: Lala, Toho, Donkan y Polina. ¿Son estos nombres utilizados en Bulgaria? Si nos adentramos en la etimología de los nombres y su uso en Bulgaria, encontramos bastantes detalles chuscos, comenzando por ejemplo por Lala. Este no es un nombre para nada búlgaro. De hecho, Lala tiene raíces en varias culturas, incluyendo el hindú, que significa amado, en persa, que significa tulipán,
y en México es un cartón de leche. No parece muy probable que una niña búlgara de los 90 llevara ese nombre. Y luego sigue nuestra historia de terror tiktokera Toho. Toho tampoco es un nombre búlgaro, de hecho el tipo de nombres que son muy populares o comunes en Bulgaria, solo para que tengas una idea de su fonética, son por ejemplo Iván, Georgi, Dimitir, Nicola y en niñas por ejemplo María, Ivana o Stefka. Pero Toho no es un nombre búlgaro, de hecho Toho es en realidad una compañía de cine japonesa muy famosa por producir las películas de Godzilla. Luego tenemos a Donka, que suena más como una variante del nombre Donna en italiano o a una adaptación de Duncan en escocés, pero no es un nombre que se utilice comúnmente en Bulgaria. Por último, pero no menos importante, está Polina, el único nombre de la lista que efectivamente es común en Bulgaria y en otros países eslavos, lo cual sí podría encajar en el contexto de esta historia. Pero si recordamos que no existen registros ni del supuesto manicomio de La Land, ni tampoco registros de niños con estos tres primeros nombres previos en 1995 en Bulgaria, esto convierte a nuestra historia en pura ficción sacada de una mezcla retorcida entre Disneyland, un cartón de leche, una variante italiana y mezclada con Godzilla. De hecho, la mayoría de estos nombres parecen haber sido elegidos al azar o por su sonoridad para hacer un video viral en redes y no porque sean nombres comunes que existieran en Bulgaria. Solo uno de estos 4 nombres, repito, tiene una auténtica resonancia eslava. Por eso siempre es tan importante cuestionar todo lo que vemos. No siempre lo que es viral es cierto. Pero si no es cierto, ¿por qué estas historias se han vuelto tan virales en TikTok? Quizás sea el misterio, el morbo, la fascinación por lo oscuro y lo desconocido y porque claro, es más entretenido escuchar esta historia del origen de los Teletubbies tan retorcida, que además aceptémoslo, desde antes de que yo escuchara esta historia, los Teletubbies siempre me parecieron bastante macabros. Así que una historia como esta tendría mucho sentido y sería una buena excusa para prohibirle a mis hijos que no los vean. Aunque seamos sinceros, no los verían ni aunque les pagara por hacerlo. Pues espero que este video te haya servido para descubrir algo nuevo o para ayudarnos a evidenciar estas leyendas urbanas. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.